yo ya fracasé. Yo no tengo fuerza de voluntad, yo no tengo motivación, yo no sirvo. ¿Cuántos años llevas bajando de peso? Toda la vida. Entonces, Pastillas mágicas, inyecciones, dietas, tratamientos. Cada día desconfiaba más de mí. y hoy día das clases de cómo el estrés te daña. Me convertí en health coach, por eso me vine a Estados Unidos. Explícanos por qué tenemos la insulina alta. La industria siempre te va a llevar a elegir mal. Tú no sube de peso porque duerme mal, no puede dominar su ansiedad porque tiene malas relaciones, GLP-1, Ozempic, tirzepatida. ceguera, problemas intestinales severos, pancreatitis, ya hay demandas millonarias. La cirugía bariátrica venía a solucionar el problema de la obesidad. Te operan el estómago pero no te operan la cabeza. ¿Cómo logras señalizar a las mitocondrias? ¿Cómo entrar al cerebro? ¿Cuál es la misión de Giancarlo que tengo hoy día aquí? Bueno, el de transformar vidas. Cuando yo cambié mi vida cambió para siempre y dije, esto lo tengo que compartir, me tienen que conocer, pero tengo que recorrer un camino, como todos los procesos. Y por eso me vine a Estados Unidos. Y hoy día, después de 9 años acá, te diría que estoy plenamente realizado y es lo que quiero hacer el resto de mi vida, definitivamente. Y todo lo que uno hace en la vida te va sirviendo. Pues son esas experiencias que uno va echando en la mochila y que en un minuto uno va sacando y va usando. No me preguntéis por qué, pero me encanta ser multifacético. Yo creo que las personas pueden ser muchas cosas, todas las que quieran y todas las que pretendan, trabajando honestamente. Nosotros venimos de un país donde eso es mal visto, ¿no? Tú Súper. eres una cosa o eres otra. ¿Eres blanco o eres negro? Tú fuiste Exactamente. actriz. Yo fui actriz. O eres actriz. Porque Claro. yo soy periodista también. Ajá. Soy health coach, me convertí acá y puedo hacer muchas cosas más. Si estudio Derecho, probablemente me reciba y lo haga y sea un buen abogado. Y tú que ya, probablemente, los que cambiamos y tenemos la capacidad Así de es. reinventarnos por lo Me general. adapto. Como dice Darwin, ¿no? El que sobrevive es el que tiene la capacidad de adaptación. La Y inteligencia está definida así. así es. Y yo me adapto. Entonces tengo un hombre inteligente. No lo sé, pero por lo menos tengo capacidad de adaptación. Pensaba en la paradoja de pasar de ser modelo, periodista, farandulero, a ser health coach. Y me imagino, y venimos del país que venimos, entonces que recibiste muchas críticas, lo sé. ¿Te sentiste tú en algún momento con el síndrome del impostor? Como teniendo que validarte, como que ese Giancarlo famoso finalmente iba en desmedro de lo que tú querías hacer, te jugaba en contra. Durante etapas sí primarias de mi andar, digamos, porque después entendí que si no hay crítica es que no estás haciendo las cosas bien. Cuando a ti te critican o cuando te tiran hate, como se dice hoy día, o cuando hay voces sonando alrededor tuyo, es porque estás haciendo las cosas bien o porque estás en el camino correcto o porque estás haciendo cosas. Entonces aprendí a convivir un poco con eso y nunca me limité tampoco. Yo trabajé en farándula porque fue la oportunidad que la televisión me dio. No en un principio. Yo primero hice un programa de viajes durante 6 años. Trabajé para un canal que se llamaba Travel Channel, un canal internacional de viajes cuando no existía casi el cable. Fui pionero en eso. Después el periodismo de espectáculo me dio una oportunidad, pero también hice muchas cosas. Hice matinales, hice programas en la noche. Me paseé, digamos, por muchos formatos, por muchos horarios, por prácticamente todos los canales. Entonces, ¿cómo? Yo no puedo decir que algo me limitó porque yo me sobrepuse a todo. Siempre va a haber crítica. Eso quiere decir que vamos bien. ¿Lo disfrutaste? Lo disfruté, lo pasé mal, lo pasé bien, pero mirando hoy día las cosas con perspectiva, feliz, realizado, sí. Tú estabas ahí en el primer plano, en el juicio público, en la palestra, en las relaciones conflictivas que a veces aparecen nuevamente. No vamos a hablar de eso porque no nos interesa. Pero llegar a que ese mismo juicio te llenara de estrés y por lo tanto te enfermara. Tú has contado que terminaste con 100 kilos, resistente a la insulina, enfermo. Sí. Y hoy día das clases de cómo el estrés te daña. ¿Tú sientes que tuviste que pasar por ahí para poder entenderlo? Sí, totalmente. Porque nunca lo iba a entender si yo no lo vivía. Y creo que las mejores experiencias o los mejores coaches son los que recorrieron ya el camino que tú quieres recorrer, pasaron por lo que tú tienes que pasar. Siempre le digo a la gente, es difícil. Cuando uno no lo ha vivido,
cómo lo puede representar. Yo entiendo los dolores articulares, entiendo los problemas metabólicos, entiendo la frustración, entiendo todo eso con lo que la gente llega a mí porque yo pasé por ahí. Así de simple. Creo que es parte de la vida, del proceso. Yo me enfermé porque, a ver, uno no se enferma solamente porque come mal, o uno no sube de peso solamente porque come mal. Uno sube de peso porque tiene estrés, uno sube de peso porque duerme mal, uno sube de peso porque no puede dominar su ansiedad, uno sube de peso porque tiene malas relaciones. Es multifactorial, ¿no? No es un solo factor. Entonces, es súper importante entender eso para atacar todo eso y tener un cambio integral, un cambio de verdad. Yo lo busqué de otra forma antes de saber. Trataba de tomar pastillas mágicas. ¿Pasaste por las pastillas mágicas también? Sí, inyecciones, dietas, tratamientos. ¿Cuándo hiciste el clic? Cuando cada día estaba peor. Cada día estaba más frustrado. Cada día desconfiaba más de mí. Cada día me sentía peor. Entonces dije, claramente este no es el camino. No tenía una guía, no tenía una enseñanza. Y ahí viene un cambio en mí total cuando empiezo una búsqueda personal para poder sanar desde el interior y volver a ser la persona que fui a los 20 años, una persona alegre, una persona sana, una persona feliz. Ayer hablaba con una paciente mía que ha perdido 27 kilos y me decía, hacíamos una tabla, ¿no?, de los beneficios biológicos, que son los que uno empieza, y los beneficios de habitar ese cuerpo nuevo, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, me voy a poder poner los pantalones, me voy a ver bien. Y fíjate que terminamos la sesión y la lista de los beneficios emocionales yo digo, la diferencia entre el cuerpo como accesorio y la diferencia del cuerpo vivido, habitado, ese que hoy día levanta niños, que corre escaleras, que se siente feliz, que es lo que tú estás diciendo. Oye, cuéntame un poco, llegaste acá, ¿te viniste porque quisiste? Me vine porque, yo te voy a contar algo. Yo estaba con esta idea porque yo estaba ayudando a personas en Chile de manera bien anónima, simplemente. ¿Como a los amigos? A los amigos, familiares, personas que me preguntaban porque habían visto el cambio en mí. Entonces empecé a ayudar gente y yo dije, wow, esto es maravilloso. Yo tengo un poder de poder ayudar a la gente, de poder transformar vidas. Y yo esto lo tengo que compartir. Entonces empecé un plan que llevaba mucho tiempo ahí fraguándose, pero que no se concretaba. Tú sabes que un deseo sin acción es solo un sueño que no se cumple jamás. Y dije, ¿cuándo voy a tomar acción? Y me costaba mucho. Y un día mi señora me dice, vámonos. Y yo ya lo tenía ahí. Y cuando yo le conté a un par de amigos cercanos este proyecto, para sorpresa mía, me dijeron, estás loco, güey. ¿Para qué te vas a ir? Tenís trabajo en la tele, tenés tu casa, tenés tus amigos, tenés tu familia acá. ¿Por qué te vas a ir? No lo hagas. Entonces dije, mejor me voy a callar. Como porque sí, es verdad eso, que los proyectos no se cuentan. Y me escudé un poco en la venida de mi señora, en el impulso que me dio de ella, en una asesoría que tenía ella de 3 meses, para soltar todo y probar. Y así fue. Así me vine. No le dije a nadie. O sea, en el fondo yo venía un poco acompañando a mi mujer. Pero el plan nuestro era desarrollar nuestra compañía. ¿Ella vio al coach antes que tú? Ella lo vio antes que yo, tal vez junto conmigo. Cuando me vio que yo empezaba, basado en mi experiencia, a ayudar, yo decía, si yo además estudio, si yo además me preparo, si yo formo un buen equipo, si yo me meto en este mundo 100%, pero no de a poco, no como un hobby, sino que yo le doy mi vida a esto, yo sé que me va a ir bien porque lo que hago es muy bueno, pero me tienen que conocer. Y así fue como nos vinimos y fue complicado. El primer año y medio, 2 años fueron muy difíciles. Durísimos. No sé si te pasó lo mismo. Yo vengo saliendo de ahí. Esta es mi forma de salir. Ya cruzaste el desierto, sí. Entonces. Mira cómo estás. Esto es maravilloso. Esta es mi forma de salir y decir, quiero conocer gente interesante, tener conversaciones entretenidas. No quiero salir a bailar, ¿no? Claro, sí. Quiero salir a conocer gente y poder conversar y tener esta conversación. Quiero saber algo, Giancarlo. ¿Por qué te apasiona lo que haces? Wow, porque me llena la vida. Yo cuando cambié la primera persona en Chile, que fue un amigo, ya mi vida cambió para siempre. Yo vi a esa persona de
de estar con depresión, de tener desconfianza, de estar ya tirando por la borda su matrimonio de años, por un tema de autoestima nada más, por un tema personal de esa persona, y que yo logré pensando que simplemente era una bajada de peso, que era volver a una versión que él quería, que esa persona quería, me di cuenta que él cambió todo en su vida. Yo dije, wow, esto es un superpoder. Y es un superpoder que no solo tengo yo, todos tenemos el poder de cambiar. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas que debemos hacer y hay que estar dispuesto a eso. Y finalmente el que triunfa no es el más rápido, es el constante. La vida premia al que no se rinde, le da su recompensa al final. Y cuando yo vi eso, dije, no, yo esto lo voy a multiplicar. Y así ha sido. Hoy día ya son un estadio nacional y medio lleno las vidas que yo he cambiado. O sea, son más de 100.000 personas. Un estadio nacional y medio lleno. Y si sumamos a eso el impacto que eso tiene, porque la persona cuando cambia, cambia a su familia también, ayuda a sus hijos, ayuda a su entorno. Eso multiplícalo por 3, por 4. ¿Cómo no va a ser ese el motor de mi vida? O sea, claro que lo es. Y te veo, y hay algo que no sé si se verá en cámara, pero se siente aquí mientras te escucho que tiene que ver con el orgullo, con la pasión, pero no ese orgullo desdeñoso, sino que veo que te toca, te brillan los ojos al pensar y veo como que se te pasan historias de personas. Totalmente. Yo he agregado años de vida en calidad y en cantidad a muchísimas personas. He logrado prevenir, he logrado revertir, he logrado para muchas personas milagros que no lo son finalmente. Es hacer lo que uno tiene que hacer. Es más simple de lo que nos dicen. Es mucho más fácil de lo que nos dicen. Mira, yo siempre les digo a mis pacientes que es simple, pero no es fácil. No, por si no, todos estarían bien y no estaría el 75% de la población hoy día con sobrepeso y enferma. 80, imagínate. O sea, evidentemente no es para todos, pero los que quieren, yo los llevo. Absolutamente. Y hemos escuchado esto, ¿no? Porque creo que lo que tú dices y lo que yo digo en mis libros que tiene mucho que ver, me da mucha risa, porque investigándote descubrí que tú hablas de comida real en vez de comida saludable o no saludable. Sí. Y yo en mi libro hablo de un peso sustentable y de comida real y dejar de estar, por favor, con todos estos eufemismos para la comida sana, ¿no? Comida o no o caca, básicamente. O es comida o no. No existe la comida rápida ni no es. No, es comida real o no es. O no es. Y puedes comer de vez en cuando. Hay gente que se fuma un pito de vez en cuando. Y hay gente que se toma un copete de vez en cuando. El tema es que si tomas todos los días eres alcohólico, si fumas todos los días eres drogadicto, y es lo mismo que pasa con el comer. Ahora, sin embargo, creo que estamos en una época, y quería salir de los clichés, porque como nosotros pensamos parecido, podemos entrar muy fácil en sintonía. Así que me puse en el antagonista. Y dije, ya, ok, a ver, Google Trends. Sí. Primera búsqueda sostenida durante miles de años. ¿Cómo bajar de peso rápido? Sí. Contesta esa pregunta. ¿Cómo bajar de peso rápido? Comiendo lo que tienes que comer y no dejando de y lo que hace toda la gente, que es el principal error, no dejando de comer. No dejando de comer. Comiendo lo que tienes que comer. ¿Se puede bajar de peso rápido? Absolutamente. No sé si rápido. ¿Qué es rápido? 5 kilos en un mes. Se puede. Hay gente que lo logra. Absolutamente. Eso tiene que esto tiene que ir acompañado de cambio de hábitos. Si una persona come bien y no duerme bien, no va a bajar de peso, por ejemplo. Si una persona come bien y no toma agua, que es difícil, tampoco va a bajar de peso. O sea, son varias cositas que uno tiene que ir incorporando, pero sí. Yo siempre digo, bajar de peso no es difícil. Es mantenerse. Es mantenerse. Llegar a la meta es una cosa, y yo siempre trabajé en eso. A mí me gusta que la gente se mantenga, por eso yo no hablo de dietas, hablo de un estilo de vida sostenible. Entonces vamos a responder esa pregunta de Google Trends. Sí, se puede bajar de peso rápido. Se puede bajar rápido, digamos, claro, con lo que dijiste tú, 5 kilos en un mes, se puede. Y se puede bajar, ahora, bajar de peso rápido, uno lo puede hacer saludable o no saludable. También. Que esa es otra. Bueno, yo trabajo netamente con el tema de la oxidación de grasa. Yo no, aquí no estoy contando líquidos que eliminamos ni que perdemos, sino que yo hablo netamente de un proceso interno que se llama oxidación de grasa, que es la manera correcta de bajar de peso, que es empezar a usar tu grasa como energía, ¿no? Utilizarla. Y la que no sirve, se va. ¿Se puede? Se puede. ¿Cómo logras señalizar o mandar señales a las mitocondrias?
Sé que tienes un video y todo un tema con respecto Son los pequeños hornitos quemagrasa. Nosotros tenemos un programa que es para eso. Está también súper trend y búsquenlo y googleenlo y véanlo porque es súper fácil activarlo. Eso está dentro del programa de nosotros. Cualquier persona lo puede hacer. Y tiene que ver con la oxidación de grasa. Si nos apagamos nosotros por dentro, nunca vamos a bajar de peso bien. No te engañes con inyecciones, no te engañes con tratamientos mágicos, no te engañes con dejar de comer. Uno puede bajar de peso comiendo lo que debe comer. Y eso yo creo que las personas no tienen que tener, no tienen que mirar esto como un castigo. ¿Quién vive en un castigo permanente? ¿Quién? Nadie. Sin embargo, estas soluciones rápidas terminan siendo un castigo desde el punto de vista psicológico permanente. Cuando las personas dicen quiero bajar de peso rápido y yo les pregunto ¿y cuántos años llevas bajando de peso? Toda la vida. Toda la vida. Toda la gente que llega a mí, Caro, son gente de promedio 40, 50, 60, hasta 70 años. Tengo gente, ojo que a los 70 puedes hacer cambios brutales en tu vida. Brutales. La vida no se acaba hasta que uno se muere. Y a las mujeres la menopausia no ralentiza nada. Nada. O sea, en la menopausia puedes sacar tu mejor versión perfectamente. El tema es que me dicen, yo estoy comiendo esto y tomando esto. Y yo les digo, wow, qué bien. ¿Y por qué? Porque me lo dio Juan Pérez. Wow, ¿estás con Juan Pérez? ¿No? Lo vi en un reel. Lo vi en un reel. Entonces, hay que entender que todos somos diferentes. Necesitamos, obviamente, lo que a nosotros nos sirve, ¿no? Yo me encuentro con muchas personas siguiéndote, no solo a ti, sino que el tema del ayuno intermitente. Esa es una de las formas con las que tú logras hacer que las mitocondrias se conviertan en este quemador de grasa. Es un complemento. El ayuno intermitente, que estuvo muy de moda, que nosotros empezamos a hacerlo hace 10 años. El ayuno intermitente es un método de alimentación. Es un modelo de alimentación. No es mejor, no es peor. No sirve para todas las personas, pero lo que hace es que te da la oportunidad de resetear. En el fondo, el cuerpo repara cuando estamos descansando. Y uno le da un descanso determinado al cuerpo de alimentos y durante ese tiempo el cuerpo repara. ¿Y cómo filtras tú a esas personas, por ejemplo, que pueden llegar a verte y tienen trastornos de la conducta alimentaria? Porque tienen que llenar un formulario para trabajar con nosotros, donde le preguntamos eso y mucho más. Yo estoy hablando acá de los planes de alimentación, ¿no? Para hacerle un plan a una persona necesitamos datos. Y bueno, dentro de eso también hay trastornos de alimentación, que es lo que nosotros tratamos de corregir. Trabajamos también con muchos adolescentes y jóvenes y niños, que hay un problema gigante también. 55% de los niños en Chile. Imagínate, somos número 1 en obesidad en Latinoamérica y con problemas, con trastornos de conducta alimenticia. Entonces, tratamos nosotros de poder educarlos, que yo creo que es una palabra clave que no hemos tocado, que es educación, que debiera estar en las escuelas, en los colegios, en la universidad. Educación. Porque nadie sabe nada de esto hasta que se enferman. Y educación para la acción, porque hoy día yo siempre digo, estamos en esta sociedad de la información donde estamos llenos de reels, llenos de personas y de gurús diciéndonos qué hacer, pero nadie hace nada. Yo creo que... O no nadie, pero... Yo creo que confundir funciona. Y hay mucho creador, experto que se dio cuenta de eso. Entonces, confundir funciona. Yo creo que el 90% de lo que tú ves en redes sociales es falso. De verdad. Yo jamás me guiaría por redes sociales. Soy un gran usuario de redes, pero no un consumidor. No un consumidor. Yo creo en lo que yo sé. No creo en gurús. Pero eso es importante, creer en alguien. Pero uno tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que meterse en el tema también, ¿no? Y confiar. Pero ya con información en la mano. Con pruebas, como siempre digo. Mira, cuando yo empecé en este mundo, Caro, yo no sabía nada de infoproductos, yo no sabía nada de ser empresario. ¿Qué fue lo primero que hice? Busqué los mejores mentores en lo que yo necesitaba y los contraté. Y me formé con ellos. Y así me convertí hoy día en esta parte empresarial que tengo. Si no, no podría manejar una compañía con 30 personas. Es imposible en tantos países. Cuando estudié o quise profesionalizarme, me metí a Health Coach, me convertí en Health Coach
Estuve 2 años estudiando, después estudié 1 año más y así. Y me encanta y sigo y tomo mentoría y sigo aprendiendo. Es la única manera. ¿Dónde estudiaste Health Coach? Acá en Estados Unidos, en una escuela que se llama Integrative Nutrition Association. Y he hecho varios cursos más. Lo digo porque creo que es importante que la gente sepa que detrás de ti hay estudio y que no es solo este rostro de televisión que le funcionó algo y porque se ve guapo y etcétera, sino que te has formado también en nutrición y también en health coach, que implica lo psicológico. Es un cambio integral, pero más importante que eso, sí lo hice por un tema mío personal. Yo trabajo con un equipo, siempre trabajé con profesionales. Yo partí con 2 nutricionistas. Era yo, 2 nutricionistas, después se sumó Fernanda, que es mi mujer, éramos 4. Después empezamos a incorporar una nutrióloga, después tenemos médicos especialistas en distintas áreas. O sea, yo tengo un equipo atrás y hoy día me encargo de las comunicaciones, básicamente, pero también desde un punto de vista protagónico, porque yo pasé por todo esto, porque yo sé lo que la gente está sintiendo y porque yo lo viví. Pero solo yo no podría hacer lo que he hecho. Es imposible, Caro, es imposible. Es imposible tener 100.000 personas tú solo. O sea, hay equipos, hay gente que sabe dónde hacer lo que tiene que hacer mucho mejor que yo. 1000 veces mejor que yo. Yo me rodeé de gente mejor que yo. Eso fue lo primero que hice, fue lo primero que aprendí. Rodéate de gente mejor que tú. No igual ni mejor. Y hoy día todos son mejores que yo y más jóvenes. Súper. Oye, segunda búsqueda. Sí. ¿Cómo se rompe el ayuno intermitente? Con proteína. Fácil, proteína. Siempre, sí. La proteína está como un poco manoseada, pero... Eso te iba a decir. Hoy día está muy de moda y me encantaría que tú dijeras cuánta proteína hay que comer y de qué tipo. Ya, es importante que la proteína sea real, porque hoy día hasta el alcohol tiene proteína, entonces ya la chacrearon, ¿no? Los yogur, los panes, todo eso no es comida. Eso es un producto hecho en un laboratorio lleno de químicos, estabilizantes, saborizantes, ¿verdad? Con algo de realidad, que alguna vez fue realidad real, pero ya no lo es. Yo te recomiendo lo que comían nuestros abuelos. Carne, pollo, pescado, huevo, legumbres, papa, arroz, sin sacar nada. Me da risa porque mis hijos dicen carne, pollo, pescado, huevo, en ese orden. Ese es un mantra en mi casa. Pero es un mantra. Sí. Toma sol, duerme y ya. Esa es la vida. No simple, más. Todo esto que nuestros abuelos no reconocerían hoy día como comida en un supermercado, que el 90% no sirve. No sirve que estés comprando barras, no sirve que estés comprando químicos. Porque todas estas enfermedades nuevas que nos da por culpar, que les da por culpar a la carne, toda la vida hemos comido carne. O les da por culpar a los genes. O a los genes, o le da por culpar a la mala suerte, tiene que ver con la comida moderna. Porque son enfermedades nuevas. Si la diabetes hace 100 años prácticamente no existía y hoy día es una epidemia. ¿Por qué? Los trastornos de la alimentación tampoco. Los trastornos de la alimentación tampoco. ¿Por qué? O sea, si la respuesta la tenemos ahí, es abrir un poco los ojos y volver al origen. ¿Ok? Dale. Por eso te digo, Caro, es tan fácil, pero la gente nos hicieron creer que era tan difícil cuando es súper simple, porque es volver al origen. O sea, yo tengo familia centenaria. Mi familia paterna vive en Italia, son italianos. ¿De dónde? De Abruzzo. Zona azul. ¿Qué significa zona azul? Viven 100 años. ¿Por qué viven 100 años? Yo paso los veranos con ellos. Porque comen comida de verdad toda su vida. Ellos no saben lo que es un producto light, diet, cero. No tienen idea. Vamos a poner abajo el documental de las zonas azules, que es una maravilla. Pónganlo, porque es muy bueno. Muy bonito. Muy bueno. Y yo lo he vivido en carne propia con mi familia, donde tengo tíos de 90, 100 años que están impecables, que manejan, que cultivan lo que comen. Es que, ¿cuál es la diferencia entre hacer un helado en tu casa y comprar un helado? ¿No? Me puedo tomar 2 litros de helado, pero haz 2 litros de helado, ¿no? Sí. Haz una pasta en tu casa. Sí. No es lo mismo que comprarla en una bolsa. Nunca. Ahora, yo no le puedo pedir a todo el mundo... Obvio. Que tenga esa vida, obviamente. Pero cuando uno tiene conocimiento y el 80% del tiempo elige bien, porque hay opciones, vas a estar súper bien. ¿Sabes? Voy a decir por qué me río cuando hablas, porque tú has dicho 3 o 4 cosas que son mis mantras. Como por ejemplo... Estamos en sintonía. Estamos en sintonía. Bien. Volvamos al plato de la abuela. Uno escucha a todos estos gurús decir, no, es que hay que comer fibra antes de comer pizza porque eso hace una malla. Puede ser, pero ¿qué hacían nuestros abuelos? Comían ensalada antes sí, claro. de comer, ¿no? Sí.
Lo que pasa es que eso es un detalle, pero la base tiene que ser saber comer. No, si la base es que tiene que permanecer en el tiempo. Exacto, y saber qué producto elegir y después vemos el orden. Pero eso va arriba de la pirámide, pues primero aprendamos a comer. Y capaz Si hay mil que detalles. yo también digo, ¿cuánto vamos a comer de comida real? Podría ser el 100, ojalá. Pero ¿cuánto te parece a ti? Para ser feliz y ver resultados, 80-20 está perfecto. Por eso me río, porque yo El digo 80-20 80-20, todos vamos a comernos un pedazo de torta en un cumpleaños, no pasa nada. Anoche me comí una torta porque le celebraba el cumpleaños a un amigo, pero sin culpa. Porque yo ya sé que la próxima comida voy a comer lo que debo y no pasa nada y me mantengo igual y tengo el mismo peso y me hago análisis 1 o 2 veces por año y ya no tengo resistencia a la insulina hace años y no tengo colesterol y no tengo hígado graso y no tengo toda la amenaza que tenía cuando tenía 30, que estaba a punto de desarrollar una diabetes. Y yo no es que no coma, o sea, pero que y me ven comiendo pizza y me dicen, ¡ah! Y me sacan fotos. Si yo como de todo, ¿entiendes? Pero primero pasé por un proceso, primero aprendí y hoy día, balance. Tú sabes que a mí me daba, al principio también me criticaban y cuando iba a un restaurante, yo no fui nunca tan famosa como tú en Chile, pero estuve un poco de moda y me daba nervio encontrarme con pacientes y que me vieran comiendo pasta o ese tipo de cosas. Y me voy a volver a lo que te estaba diciendo. Yo creo que una de las máximas para mí y para todos los que nos ven es que la única regla para comerse un chocolate o comer caca, comida basura, es disfrutarla. Porque si no, no vale la pena. O sea, si no la disfruto y me va a generar culpa, no me sirve. Ni siquiera me sirve el discurso sobre el placer que me da. Perdón, pero 5 minutos, porque el placer ni siquiera me quita las ganas de seguir comiendo eso. Oye, sí, es verdad eso. El placer dura 2-3 minutos, el daño... La vida entera. La vida entera. Entonces hay que controlar lo que uno come. Y si uno controla lo que come, va a controlar todo en la vida. Ojo, porque ahí hay un gran desafío. Uno puede ir a un gimnasio, que no va ni el 2% de la gente. Todos dicen que van al gimnasio, pero nadie va. Por eso yo les digo, caminen, hagan cosas que les gusta. Pero en el fondo, eso lo pueden lograr. Pero controlar las resto de 23 horas del día es donde está el desafío, donde está el resultado. Hacer ejercicio no sirve para bajar de peso. ¿Qué crees tú de esa afirmación? Es súper relativo eso. Es súper bueno moverse. El ser humano tiene que estar en movimiento. El sedentarismo es uno de los factores hoy día más culpables también de cómo estamos, ¿no? Mira, yo siempre hago una analogía. Yo digo, los pollos que comemos. Los pollos están con luz artificial, que es tremendo, sin moverse, con luz artificial los pollos, sin moverse, comiendo basura porque le meten hormonas, le meten un grano que está pero genéticamente modificado, y es lo que nosotros nos comemos, pollos enfermos. El ser humano está igual. Se levanta en la mañana, se mete a un cubículo con luz artificial, está todo el día sentado en un computador. Ojo que yo también estoy 8 horas en un computador, pero entre medio camino, entre medio tomo sol, entre medio converso, o sea, me muevo. Creo que es un poco caro porque estamos así, o sea, ¿cómo nos va a extrañar cómo estamos viviendo si estamos con luz artificial? O sea, comemos a las 12 de la noche con una luz artificial cuando el ritmo circadiano del cuerpo dice que hay que comer con luz de día. La noche es para descansar, para reparar. No podemos estar comiendo a las 12 de la noche y después meternos a la cama. Obviamente vamos a tener pesadillas, vamos a tener mala digestión. Y el marketing que te vende estos anteojos para bloquear la luz azul, pero finalmente te termina perpetuando hábitos que son dañinos. Se puede, me voy a devolver a Google Trends y a lo que nos convoca. Tú estás diciendo, yo hoy día estoy mejor que a los 30. ¿Se puede revertir la resistencia a la insulina? Absolutamente, lo hago todos los días con gente, todos los días. Tengo miles de casos de reversión y de diabetes también tipo 2. Muchas. De hecho, vamos a sacar un curso pronto de diabetes. Ya lo sacamos, lo lanzamos y lo paramos porque fue un éxito abrumador y ahora estamos formando un equipo con diabetólogos para eso. Lo que pasa es que vamos en contra de la farmacia. Claro, bueno. Ahora, explícame que no se puede. Sí, que te dicen que no se puede y que el remedio hay que tomárselo para el resto de la vida. La metformina y todo. La metformina, claro. Metformina, perdón. Yo tomaba para la resistencia a la insulina. Nunca más tomé, obviamente. Claro. Ahora, diferencia entre, como si tuviera 12 años, explícame. ¿Cuál es la diferencia entre la resistencia a la insulina
y la diabetes tipo 2. Que la resistencia a la insulina es la antesala. La diabetes tipo 2 ya lamentable. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 nos dijeron siempre que es irreversible, por lo menos yo lo veo, ¿no? Y cuando nosotros lanzamos este curso, tuvimos mucha crítica diciendo que no se podía hacer. Y tengo cientos de casos de personas que revirtieron la diabetes tipo 2, ¿verdad? Que es este exceso de liberación de insulina, ¿no? El descontrol. ¿Se puede? Se puede. Hay personas que se quedan, yo tengo la misma experiencia que tú con mis pacientes, se mejoran. Hay un delta que no lo logra y eso ya tiene que ver con otros factores, pero de todas maneras hacer el cambio es fundamental. O sea, ¿qué pierdes con probar? Si son cambios de hábito y de alimentación, no es magia. Yo digo, cambia estos hábitos y cambia y come esto. Y prueba, y ve, y hazte análisis. El doctor me dijo que ya no necesito el medicamento, el doctor me dijo que mi diabetes se estabilizó, el doctor me dijo que mi azúcar en sangre está estable. Lo que nos impide bajar de peso, Caro, es importante saberlo, son los constantes picos de insulina. Si uno tiene la insulina alta, nunca va a bajar de peso. Explícanos por qué tenemos la insulina alta. Porque comemos a cada rato, porque comemos malos alimentos. Todos los alimentos suben la insulina, ¿no? Pero especialmente esos carbohidratos malos que son azúcares, los azúcares simples la disparan. Entonces estamos todo el rato pegando unos picos de insulina brutales, que es como un sub y baja todo el día, donde está la mayoría de las personas. Yo me incluyo ahí, yo estaba así todo el día. Yo me comía un pancito con algo, con un juguito de fruta en la mañana, con un bowl de cereales, le echaba una cuestión de proteína encima y claro, la euforia me duraba 1 hora y después estaba muerto de hambre. Y así me volví resistente a la insulina, básicamente con jugos de fruta, con batidos. Así me volví yo resistente a la insulina. Estaba todo el rato disparando mi insulina. ¿Y qué genera eso en las células? Todo el rato disparando la insulina. Ya no tenemos, no responden. Y se vuelven resistentes a esta glucosa que entra a raudales, ¿no? Así es, no responden. Y ese es el gran problema. Lamentablemente, nosotros creemos que esto es como una condena y no es así. Si cambiando simples hábitos, la resistencia a la insulina se revierte. Como también se puede revertir la diabetes tipo 2, aunque a algunos les moleste, pero tengo cientos de casos que ahora no lo tengo activo, ¿no? Lo estoy mejorando aún más y pronto lo voy a lanzar. Me parece fantástico. Cuéntame un poco, cuando tú estabas mal, volvamos a esto que es tan importante, decirle al otro que a mí también me ha pasado. Yo también, yo siempre digo, yo también he tenido camiones, por eso entiendo de lo que estoy hablando. ¿Cuál fue el no negociable que te permitió salir de ese estado? ¿Cuál fue si yo hago esto, sin saber mucho, estoy en la mitad de la oscuridad, pero yo sé que si sigo haciendo esto voy a salir? ¿Tenías algo a lo que te aferraste? Yo creo que mi carácter de no rendirme nunca. Yo nunca me rindo. Y al final yo sí estaba estaba decepcionado de mí, porque yo pensé que yo era el culpable, que es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? ¿Qué es lo que te dice el doctor? Y Giancarlo, yo no sirvo. Yo no tengo fuerza de voluntad, yo no tengo motivación, yo ya fracasé. Pero yo nunca pensé eso de mí. Dije, no, yo no soy el culpable. Es que yo he probado cosas que no son las adecuadas. Yo tengo que cambiar de método. No sirven las inyecciones, las pastillas, los tratamientos. No sirve, claramente. Y eso fue lo que a mí me hizo ya llegar de meterme a estudiar, de meterme a leer, lo que estábamos hablando. Uno tiene que investigar un poco lo que le interesa, lo que tiene la duda. ¿Terapia? No ¿Hiciste terapia? No hice terapia. Leí, me metí a investigar, me junté con gente que estaba en la misma sintonía que yo, médicos amigos, funcionales, en fin, fue un viaje que duró años, que yo lo estoy resumiendo ahora en nada, pero eso es. Pero por eso te preguntaba, en ese momento oscuro que a lo mejor alguien que nos está viendo está ahí, ¿hubo algo que te ayudó a sostenerte? Yo creo que mi familia, el querer vivir, el querer estar más tiempo acá, el querer estar bien. No puede ser, si yo ya estaba a punto de desarrollar diabetes a los 35 años, ¿qué futuro iba a tener yo? Yo no quería vivir así. Yo fui papá viejo, acuérdate de eso. Yo fui papá a los 42, 43 años. Entonces, yo sabía que tenía que estar bien y yo quería estar bien, porque siempre estuve bien. Me enfermé por una serie de factores, multifactorial,
Me enfermé porque comía mal, obviamente, pensando que comía bien, pensando que hacía las cosas bien, como le pasa a mucha gente, hacía las cosas mal. Tú sabes que eso es una de las cosas. Yo sí veo a una mujer en el supermercado que lleva de snack para sus hijos papas fritas y ese tipo de cosas, bueno, digo, está bien, es la cultura, se va a enfermar, algún día verá lo que tiene. Me da más rabia cuando veo a esa mamá que intentando compra barritas que son saludables o compra todo este tipo de alimentos envasados que son igual de malos que la de la papa frita, pero solo que vienen en estos envoltorios que los hacen atractivos y que te dicen que lo son. Y me da rabia y me da pena también. Te falta educación, Caro. Falta mucha educación, yo creo que... Y si los padres no saben cómo van a educar a sus hijos, ese es el tema. Yo tengo muchos... Por eso la gente que yo tengo en mi comunidad son todos padres de familia que quieren lo mejor para su hijo y entendieron que si ellos no saben, nunca van a poder elegir bien. Porque la industria siempre te va a llevar a elegir mal. ¿Qué opinas de los GLP-1, de los Ozempic, de los tirzepatidas? Ya se están viendo los efectos secundarios, ¿no? ¿Cuáles son? Problemas ceguera, problemas intestinales severos, pancreatitis y muchos más. Ya hay demandas millonarias de parte de usuarios a este tipo de empresas. Está publicado eso. O sea, ya... Creo que es más de lo mismo, po. Es como cuando salieron las pastillas para bajar de peso, o cuando salió la dieta mágica, o cuando sale el tratamiento milagroso. O sea, cree en lo que realmente te va a cambiar integralmente. Y eso es educación. Mi primera tesis fue sobre cirugía bariátrica. Cómo la cirugía bariátrica venía a solucionar el problema de la obesidad. Y esa tesis terminaba con una conclusión, y era que no servía. Y desde ese momento me he encontrado con la tecnología intentando, y todavía no pudiendo resolver algo que la verdad tú y yo también, en alguna medida, hemos resuelto como los abuelos, ¿no? Volviendo a las bases, volviendo a lo ancestral. Sí. Te operan el estómago, pero no te operan la cabeza. Si el tema es que uno tiene que cambiar hábitos. Yo creo que la cirugía bariátrica, yo he evitado muchísimas. Gente que dice, ya, tú eres mi última opción, no opero. No te operes, dame la oportunidad y yo la evito. Yo creo que está bien en casos extremos, ¿no? De vida o muerte. Pero no es una solución para la baja de peso porque jamás se van a poder mantener ahí si no cambian su mentalidad. Oye, cuéntame un poco. ¿Cuándo la persona que te va a ver no funciona? Cuando la esposa me llama por el marido. Necesito que arregles a mi marido, necesito que le ayude, No, digo, yo no trabajo así. O sea, aquí la persona tiene que ir y hacerlo. Yo prácticamente 1 a 1 no trabajo, no tengo tiempo, estoy full, pero todo está digitalizado. Pero mucha gente me escribe y me dice que necesito que le ayude a mi marido. No, tu marido tiene que querer. Y ahora tienes un bot. Tengo inteligencia artificial. Sí. Cuéntame, ¿cómo se llama? Gian. Es mucho mejor que yo. La hemos alimentado durante 2 años. Yo tengo un equipo de desarrollo que van a la vanguardia en esto y de verdad vamos volando. O sea, estamos 10 años adelante y seguimos invirtiendo. Esa es la mayor inversión que nosotros estamos haciendo hoy día. Detrás de la IA hay gente, hay equipos, hay personas, pero podemos abarcar más personas con un nivel de personalización brutal. Y yo creo que es no el futuro, es el hoy. Es el hoy, absolutamente. Sí. Te voy a hacer el test Identidad Infinita. Dale. Una etiqueta que te han puesto. La peor etiqueta que te han puesto. No sé. No. Cuando de repente dicen modelo como si fuera despectivo, cuando lo hice a mis 20s, para pagarme la universidad. Es como, no me interesan las etiquetas, no soy pro etiqueta yo. Muy bien. Miedo más profundo. Tengo algo con la muerte. Es como interrogantes. ¿Una lucha que no valió la pena? Wow, tratar de cambiar a las personas. Uno tiene que luchar o enfocarse en cosas que puede cambiar, no en lo que no puede cambiar. Cuando tú tratas de cambiar a alguien, por ejemplo, estás perdiendo tu energía. Mentira más frecuente.
Mentira más frecuente, te llamo. ¿Te llamo? Te llamo. Nosotros somos chilenos, para los que nos ven de fuera, pero Sí. Chile Es una institución. Oh, te llamo. Te No, llamo. y lo Esa mejor weá es no te voy que- a llamar nunca. No, y los chilenos entendemos eso, pero ahora que nosotros vivimos aquí en Miami entendemos que la gente espera que tú lo llames Pero o te claro, llama. No, claro. Oye, dijiste que me iba a llamar. ¿Cuándo? ¿No? O te llama al día siguiente. Sí. Veámonos y te dice ya. Y te llama al día Sí. siguiente, nos vamos a ver. Sí. Te llamo. Juntémonos. Oye, puntémonos. Próximo sueño. Próximo sueño, tenemos un proyecto y este fin de año lo vamos a concretar, que es juntar todo lo que tenemos en una plataforma. Todo lo que hemos hecho durante todos estos años va a estar concentrado en un lugar y eso es maravilloso. Y todo lo que estamos haciendo ahora es para eso. Una maravilla encuentro. Así que te voy a invitar un día como empresario a hablar solo de eso. Porque hoy día Ahí hay mucho que hablar. Cómo empezar, cómo emprender, cómo partir. Yo de verdad, con ensayo y error, después de 10 años, logré finalmente tener lo que quería tener. ¿Qué parte de ti tienes que soltar hoy para convertirte en el hombre que vas a ser mañana, en tu próxima identidad infinita? Wow, yo creo que las aprensiones. Las aprensiones. El miedo paraliza y no te deja avanzar. Y yo creo que siempre hay que soltar. Así como solté todo lo que yo tenía por venir a cumplir este sueño, siento que para adelante tengo que hacer lo mismo. ¿Qué tienes que soltar hoy? Hoy, yo creo que mis aprensiones, sí, mis aprensiones. Soy muy detallista y mucha aprensión y eso también se transforma a veces en duda, miedo y eso no sirve. Eso te impide avanzar, eso te paraliza. Parálisis por análisis, Sí, ¿no? sí. Que es un clásico. No tanto análisis y más acción. Acción. Hay que equivocarse, hay que equivocarse. Yes. Ahora, dale un consejo a alguien que está en ese momento, en los 30, con resistencia a la insulina y que está con depresión y que no ve la luz. Un gesto, una cosa que puede hacer hoy. Hoy vas a anotar en la noche, cuando te acuestes en una hoja, yo tengo el poder de cambiar. Yo voy a cambiar y eso lo vas a pegar en tu refrigerador, lo vas a poner en tu teléfono y lo vas a ver durante todo el día. Y en eso te vas a convertir. Lo que de verdad, lo que nosotros creemos es lo que creamos en nosotros mismos. Si tú todo el rato te estás hablando en forma negativa, vas a transformarte en eso. Si tú todo el rato te estás diciendo lo bueno que eres... Mira, yo aprendí a esquiar de viejo. De viejo, o sea... Pero eso no se puede. Pero eso no se puede, Giancarlo, como tu rodilla, tu espalda, 3 operaciones, ¿cómo hay a esquiar? Y mis hijos chicos me pasaban por el lado. Y yo aplico eso para todo en mi vida. Dije, voy a ser el mejor. Bueno, soy bueno en los deportes, tengo musculatura, tengo habilidades, voy a esquiar bien. Y aprendí a esquiar viejo y esquío bien. ¿Cachai? Entonces, cree en ti y vas a conseguir todo lo que te propongas. Pero debes creer en ti porque nadie más lo va a hacer. Entonces yo a la gente dice, no, es que Giancarlo, yo no he podido bajar de... Ahora vas a bajar de peso. Ahora vas a revertir la resistencia a la insulina. Ahora vas a creer en ti. Ahora te vas a gustar. Ahora vas a ser esa persona que siempre has soñado y que mereces ser. Vas a vivir la vida que quieres, no lo que te tocó. Todos pueden, todos tenemos el poder de cambiar. Yo lo hice, tú lo vas a hacer. Somos infinitos. Somos infinitos. Muchas gracias. Te voy a pedir, a todos Sí. nuestros invitados les pedimos que nos dejen para nuestro muro una frase, no de Instagram, una frase para el bronce, de esas que pasan a la posteridad. Ahí está. ¿Se ve? Está. Camarita. Ahí está la camarita, mira aquí también. Nos convertimos en lo que hacemos repetidas veces. Ahí está. Eso también lo aprendí cayéndome. No hay otra forma. Uno no puede hacer las cosas una vez y pretender cambios. Uno tiene que ser constante. Muchas gracias.